Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy quisiera invitarlos a iniciar el estudio de un tema bien controversial. Estoy hablando del tema del diezmo. Muchas personas se me acercan con diferentes preguntas acerca de este tema, así que espero por medio de estos videos poder responder todas esas inquietudes, basados en lo que la palabra de Dios nos muestra, basados como siempre lo hacemos en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, en todo lo que ellas nos hablan respecto a este tema. Quisiera iniciar primero que todo diciendo que diezmo se dice en hebreo masher y significa literalmente una décima parte. Claro que si lo convertimos en centésimos pues sería un 10%, pero vuelvo y repito, se dice en hebreo masher y significa literalmente una décima parte. El tema lo voy a dividir de la siguiente manera. Primero voy a hablar del diezmo antes de la ley, segundo voy a hablar del diezmo dentro de la ley, y tercero voy a hablar del diezmo en la Nueva Alianza o en el Nuevo Testamento, así como lo conozcan, depende como lo conozcan ustedes, o Nuevo Testamento, o Nuevo Pacto, o Nueva Alianza, etc. Es lo mismo a lo que se refiere. Entonces vuelvo y repito, el diezmo antes de la ley, el diezmo dentro de la ley y el diezmo en el Nuevo Testamento. Así que sin más, iniciemos de una vez con el diezmo antes de la ley. Si alguna persona no está muy familiarizada con la Sagrada Escritura o apenas está iniciando en esto, seguramente se preguntará ¿qué es eso de antes de la ley? ¿A qué se refieren con eso? Entonces le voy a explicar así corto y sencillo a qué tiempo se refiere antes de la ley, para que de aquí en adelante cuando ustedes escuchen a alguien hablar de antes de la ley, ustedes sepan a qué tiempo se está refiriendo. Entonces miren, el tiempo antes de la ley es el tiempo comprendido entre Génesis 3:24, cuando el hombre por su desobediencia es expulsado del jardín de Edén, hasta Éxodo 20:1 y siguientes, cuando Dios les da los mandamientos, cuando Dios les da la ley. Entonces vuelvo y repito, cuando ustedes escuchen hablar a alguien de antes de la ley, se está refiriendo al tiempo comprendido entre Génesis, cuando el hombre es expulsado del jardín de Edén, hasta Éxodo 20, el monte Sinaí, después de que ellos salen de la esclavitud de Egipto, cuando Dios en el monte Sinaí pues les da los mandamientos, pues les da la ley. De ahí, desde ese Éxodo 20 en adelante, cuando Dios les da la ley, entramos en el tiempo de la ley que viene o que comprende todo ese espacio entre, vuelvo y repito, Éxodo 21 en adelante hasta la venida del Mesías y hasta que Cristo hace una nueva alianza. Y después de eso pues entonces está el Nuevo Testamento. Entonces por eso es necesario, como resulta de que el diezmo junto por ejemplo con la circuncisión son preceptos que aparecen en la Biblia mucho antes de la ley, entonces por eso es necesario estudiar el diezmo antes de la ley, dentro de la ley y en el Nuevo Testamento, para que nos quede mucho más completo el tema. Entonces ya conociendo esos tiempos, para que ustedes sepan a qué tiempo se refiere antes de la ley, dentro de la ley y en el Nuevo Testamento, entonces vamos a mirar los dos pasajes bíblicos donde aparece el diezmo antes de la ley. Y entonces lo vamos a leer y de una vez les voy a decir por qué es un gravísimo error utilizar estos pasajes bíblicos como hacen algunas personas para obligar a otros a dar el diezmo. Entonces vamos con el primero. El primero está con Abraham en el libro del Génesis capítulo 14 versículo 17 en adelante, que dice de la siguiente manera. Presten atención. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sodoma salió a saludarlo en el valle de Sabé, o sea, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo, hizo traer pan y vino. Y bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y escuchen lo que dice acá, que lo va a subrayar, escuchen esto. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces, quiero que miremos las razones de por qué es un gravísimo error utilizar este pasaje bíblico donde Abraham da este diezmo a Melquisedec para pedir diezmos obligatorios a las personas. Primero, vamos con las razones. Primera razón, porque según el contexto del texto y de la época de Abraham, el diezmo que se daba era un tributo de guerra que se hacía de la siguiente manera. Quien iba a una batalla y vencía en esa batalla, pues se quedaba con el botín de guerra que le quitaba a las personas que había vencido. Entonces esa persona tenía que venir y tenía que ir donde el rey y dar el 10%
de ese botín de guerra, es decir, de esas cosas que le habían despojado, que le habían quitado a las personas a las que habían vencido. Entonces esa es la primera razón de por qué no se debe tener en cuenta este pasaje bíblico para pedir diezmos obligatorios, porque para esa época, y como lo dijo claramente el texto, eso era parte de un botín de guerra, costumbre de aquella época, que quien vencía en una guerra debía dar al rey el 10% de ese botín. Segunda razón, porque este diezmo no fue ordenado por Dios, sino que fue un acto voluntario de Abraham. No hay ninguna orden en la Sagrada Escritura de que Dios le haya dicho a Abraham que diera este diezmo. No hay por ninguna parte una orden de Dios de dar este diezmo. Eso fue un acto voluntario de Abraham. Ya sabemos, motivado por la costumbre de aquella época. Tercero, porque teniendo en cuenta ese contexto de esa época, eran cosas que se le habían quitado a otras personas, era parte de un botín de guerra. Y ahora más adelante, cuando entremos en el diezmo que Dios ordena dentro de la ley, Dios jamás va a pedir cosas como diezmo de un botín de guerra. Él va a pedir como diezmo, productos de la tierra y ganados. Entonces es muy diferente lo que Dios va a pedir a lo que aquí voluntariamente Abraham le dio a Melquisedec. Cuarto, porque oiga, presten atención a esto. Cuarto, porque Dios jamás, escuchen esto, Dios jamás recibiría diezmos de algo que a la fuerza y con derramamiento de sangre se le quite a otras personas. Sería absurdo pensar que Dios nos mande a una guerra, o que Dios quiera que nosotros vayamos a luchar, a despojar a otros de cosas, así sea por defendernos, y que para poder venir después con ese botín y darle un diezmo. Jamás. Entonces vuelvo y repito, esto es importante. Dios jamás recibiría como diezmos cosas que con derramamiento de sangre y tras vencer en una guerra se le quiten a otras personas. Quinto, porque este diezmo fue dado solamente una vez en la vida de Abraham. Nunca lo vemos ni antes ni nunca lo vemos después dando diezmos. Sexto, porque Abraham no fue bendecido por dar este diezmo, sino que Abraham fue bendecido por su fe y por confiar en las promesas de Dios. Eso es importante. Abraham no fue bendecido por dar ese diezmo, él fue bendecido, como se ve claramente en las Escrituras, por su fe en Dios y por creer en las promesas de Dios. Entonces, como vemos, mis queridos hermanos, por todas estas razones y quizás muchas más que hay, es absurdo utilizar este pasaje bíblico para obligar a otras personas a dar el diezmo. Al menos una persona conocedora de la Escritura, al menos una persona honesta, al menos una persona que le interese de verdad la salvación de las almas y no el dinero, no lo haría. La segunda parte, o el segundo pasaje bíblico donde aparece el diezmo antes de la ley, está en Génesis 28, versículo 20 en adelante, que dice de la siguiente manera: entonces hizo Jacob un voto, diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y escuchen lo que dice acá, que también lo voy a resaltar. Dice así: y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Ahora entonces vamos a mirar las razones de por qué este voto, porque esto no fue que a Jacob dio el diezmo, no. Hay personas que dicen: ay, Jacob daba diezmo. No, Jacob no dio diezmos. La Escritura sería muy clara diciendo que él dio diezmo. No, Jacob hizo un voto. Claro, ahí está en lo que acabamos de leer. Él hizo un voto. Entonces vamos a mirar porque este voto que hizo Jacob no tiene nada que ver con el diezmo que vamos a ver más adelante que va a ordenar Dios con la ley, con Moisés, y porque este otro pasaje bíblico tampoco puede ser utilizado para obligar a las personas a diezmar. Las razones son las siguientes. Primera razón, porque fue un acto voluntario de Jacob y no fue ordenado por Dios. Entonces, nuevamente, igual que como con Abraham, aquí Dios no dio la orden de dar este diezmo. Aquí esto fue un voto voluntario de Jacob, pero Dios no dio la orden. Segundo, porque Jacob condiciona a Dios diciendo que le dará el diezmo si primero Dios lo ayuda y lo acompaña a él. Eso es otra de las razones. Aquí Jacob está condicionando a Dios y uno no tiene por qué condicionar a Dios. Tercero, porque quiere decir que si no le da bien, entonces no dará el diezmo, con lo cual el que quedaría mal sería Dios.
porque quedaría como el que no lo bendijo, como el que no lo acompañó. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Esto que acabamos de ver, este voto que está haciendo Jacob, quiere decir que si no le va bien, entonces no va a diezmar. Eso es lo peligroso de este asunto. Cuarto, porque a quién le iba a entregar Jacob este diezmo cuando Dios cumpliera con él. De hecho Dios bendijo a Jacob mucho, y en la escritura no dice que Jacob dio el diezmo y a quién se lo dio. Y la pregunta no es salida de lo normal. ¿Por qué? Porque resulta de que Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, que era sacerdote del Rey Altísimo, pero creo que para la época de Jacob, yo no creo que Melquisedec estuviera vivo. Entonces, ¿a quién se lo iba a entregar? ¿A qué rey? ¿A un rey pagano por ahí? ¿A un rey que utilizaba el dinero para cosas malas? ¿A un rey que de pronto lo usara para la guerra, o etcétera, etcétera? ¿A quién? ¿A quién se lo iba a entregar? Lo cual sería un total desorden, y vamos a ver que el diezmo de Dios es ordenado. Quinto, porque oiga, aquí es donde viene la contraposición a esto que les acabo de decir. Dice, porque el diezmo ordenado por Dios es organizado de la siguiente manera. Presten atención cómo es organizado el diezmo que sí ordena Dios. Escuchen esto. Primero, es ordenado por el mismo Dios, es decir, el Dios dice se tiene que dar este diezmo. Segundo, dice a quienes se les debía entregar. Eso no era cualquiera por ahí que apareciera: yo soy líder, entonces démenlo a mí. No. Dios dice a quienes se les debía de entregar. Dice que se debe de dar. Dios es muy claro en lo que hay que dar y que no hay que dar tampoco. Entonces hay que dar esto, esto y esto, y eso es lo que hay que dar. Y dice claro quién tenía la obligación de darlo. El Señor dice, estos van a dar el diezmo y es para estas personas, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, el diezmo que ordena Dios es una cosa organizada. En cambio aquí es un simple voto que no hay ningún orden, no se sabe a quién se le tiene que entregar. Sexto, porque por la costumbre de la época de dar la 10ª parte de un botín de guerra, fue lo que hizo, que fue como hizo Abraham, fue seguro lo que motivó a Jacob a hacer este voto, diciéndome, si me va bien en lo que voy a hacer, entonces Señor, yo te voy a dar el diezmo de todo. Pero vuelvo y repito, es un voto tal vez motivado por la costumbre de aquella época. Y séptimo, y esto es muy importante, porque manifiesta un acto grandísimo de desconfianza de Jacob hacia Dios. Les va a decir por qué. Les va a decir por qué eso es un acto de desconfianza grande de Jacob hacia Dios. Porque esto está en el capítulo, eso está en el capítulo 28, versículo 20 en adelante. Pero miren lo que le había dicho Dios a Jacob en el versículo 15. Escúchenlo, aquí se los pongo, se los voy a leer. Dice, esto fue lo que le dijo Dios primero. Entonces dice, yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Entonces, si Dios le había dicho ya a Jacob, mire, yo voy a estar contigo, te voy a proteger, te voy a hacer volver de nuevo acá, es decir, te voy a bendecir. Entonces, al hacer Jacob este voto aquí mucho más adelante, está manifestando una desconfianza tremenda a lo que ya Dios le había dicho. Entonces, como podemos ver, ninguno de estos dos pasajes bíblicos sería correcto utilizarlo para obligar a las personas a dar el diezmo. Vuelvo y repito, al menos una persona bien formada, al menos una persona conocedora de las escrituras, al menos una persona honesta, porque pues también sabemos que estamos llenos de falsos profetas que se pegan de lo que sea y defienden a capa y espada lo que les conviene, en este caso el dinero, para enriquecerse. Entonces también tenemos que tener claro que estamos llenos de esas personas y van a hacer todo lo posible para defender lo que definitivamente, viéndolo dentro del contexto, no se puede defender.